Esto es algo muy difícil de defender por vía penal, porque resulta que tú estás denunciando a unos funcionarios del juzgado que son letrados y letrados a la administración y magistrados. Entonces tú vas a poner una denuncia por lo penal, denunciando en un juzgado una supuesta actividad criminal que se está haciendo y sucede en los propios juzgados. Estás denunciando a un compañero de trabajos que es quien te va a tomar la denuncia o que tiene que dictar que, que los hechos denunciados son un delito penal. Aquí en el caso yo me presento el 20 de junio de 2017 en el juzgado número 8 de guardia de Vigo y presento una reclamación por vía penal, una denuncia. La denuncia la hacen muy escueta, no sé si era porque tenían prisa por la hora, pero yo aporto una documentación y esa documentación es lo que sustenta la denuncia. Por lo tanto, la magistrada o juez, cuando recibe la denuncia, el escrito, pues ve la documentación y al mes prácticamente dicta un auto diciendo que no ve ningún delito. La diligencia previa del procedimiento abreviado 1517 de 2017 dice que no ve ningún delito y que en tal caso queda archivado, sobreseído provisionalmente. Y entonces, claro, queda en nada. Es la magistrada María Eugenia Manzanares Saavedra. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que realmente tú estás denunciando a letrados de la administración y magistrados que pertenecen a una actividad criminal de blanqueo de capitales. Y para entender esto de una forma simple, para que lo entienda cualquier persona, incluso que no tenga conocimientos de leyes, porque yo tampoco los tengo, entonces voy a explicar lo siguiente. Las empresas promotoras inmobiliarias, muchas de ellas, no vamos a hablar de que hay una actividad de blanqueo, etcétera, etcétera. En algunas, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes, vamos con las pequeñas y las medianas, tienen que comprar y venta de patrimonio, se dedican a la compra y venta de patrimonio. Cuando vino la crisis en el sector de la construcción, ya no hay nada que comprar ni que vender. Entonces estas pequeñas empresas y medianas, la única opción que tienen es comprar gangas. Y esas gangas las compran a través de las subastas judiciales. Pero resulta que si no hay subastas judiciales no pueden comprar nada. Por lo tanto, cuando van a la subasta y no ven que no hay ofertas de patrimonio, entonces no pueden generar un negocio. Y en las subastas, cuando encontramos una sentencia por impago de una deuda, entendemos y todos saben que las sentencias de cuantía, es decir, las sentencias por deudas, son sentencias firmes, porque realmente lo que se basa en estas sentencias de deuda es que has pagado o no has pagado la deuda, quien te la reclama. Tú tienes que alegar que no has pagado o que has pagado parte de la deuda, tienes que demostrarlo. En este caso, una sentencia, hay que recordar que todas las sentencias de deuda firmes, una sentencia de deudas firmes, es decir, de cuantías de deudas, lo que incluye son la deuda en sí, el importe, las costas del letrado interviniente de la parte actora y más los intereses de demora que exige la parte actora. Entonces tienes tres elementos: la deuda, las costas del letrado que intervenió y después los intereses de demora. Entonces este grupo criminal, en el caso de que tú quieres subastar un bien porque resulta que no tiene liquidez, pero sí tiene solvencia, porque tú puedes tener un bien, pero ese bien lo tienes ahí invertido, no es liquidez, no es líquido, no es dinero, es solvencia. Entonces el juzgado se va a encargar de que tu solvencia se convierta en liquidez, es decir, que te embargue el bien para subastarlo, para que pagues a la parte actora o al deudor. En este caso, pues cuando van a hacer una subasta se toma siempre referencia a la nota simple. Por eso es cuando hay un procedimiento monitorio
siempre dice aporto la nota simple que me da el registro del bien. Entonces la nota simple del bien va variando el valor que aparece según el año en que ha sido adquirido. Es decir, no es lo mismo el valor de la nota simple de un bien que hayas adquirido en el 2015, en el 2010, en el 2000, en 1990 y en 1980. Por tanto, mientras el valor de la nota simple más antiguo sea, más valor de basura y saldo va a ser, y ahí es donde van los grupos criminales. Que el juez o el juzgado que inicia un procedimiento ejecutivo de tus bienes se vayan a subastar como referencia del valor de la nota simple. Van a crear polémicas que dicen por aquí después en las redes que dirán, no, es que eso no es así porque tú puedes oponerte a recurrir. Vamos a ver, si tú no puedes pagar una deuda, pues menos vas a tener para recurrir el valor de tasación que te hace el propio juzgado de tu bien que te van a subastar. Es así de simple. Entonces, vamos a ver la trazabilidad de todo esto. El juez tiene que dictar un auto, una sentencia de una deuda. Ya lo dije antes, deuda más intereses más las costas de las partes intervinientes, que es la parte actora. Entonces este grupo criminal, pues la deuda es una pequeña verdadera y una pequeña y alta falsa. Por lo tanto, la deuda tiene dos elementos, deuda falsa y deuda verdadera. Y las costas, pues para cobrar esta deuda falsa también va a generar intereses de la deuda falsa. Cuando el juez dicta la sentencia y hay un auto que dice que hay una sentencia que hay que pagar, la parte demandada pues tiene que ingresar el dinero en una cuenta judicial. El juzgado abre una cuenta y tienes que ingresar el dinero. Ese dinero el procurador de la parte actora lo va a retirar y se lo va a ingresar a la cuenta del demandante, es decir, de la parte actora. Y entonces después ahí, ¿qué va a ingresar? Pues el capital, o sea, la deuda, los intereses que están reclamando que pertenecen a la parte demandante o la actora, porque es el que tiene el titular del derecho, y más las costas. Después, el beneficiario, el demandante, le va a pagar las costas al letrado, que por lo general siempre lo pagan por adelantado. Pero bueno, entonces la parte demandante se queda con el patrimonio, es decir, con el capital, más los intereses, que es su patrimonio. Ahora es su patrimonio, intereses más capital. Entonces este grupo criminal, como saben que la deuda es falsa, entonces está patrocinado por abogados y letrados. Es decir, cuando un abogado y un letrado que actúa con la parte actora va a reclamar una deuda de su cliente, que es el demandante, a un demandado. Y bueno, entonces sabe que la deuda tiene que ver la legitimidad de la deuda, tiene que tener documentos para que estos letrados hagan un escrito para iniciar el requerimiento. Es decir, tienen que aportar documentos que avalen el escrito de la reclamación de la deuda. Es decir, yo reclamo la deuda y aporto esta documentación. Como la documentación es falsa, hay un problema. Como la documentación es falsa y el acreedor va a cobrar una deuda falsa, en la propia documentación que aporta no puede identificar su dirección. Es decir, un grupo criminal no va a decir, señores, yo estoy metiendo deuda falsa y yo estoy en este sitio. Por lo tanto, se tienen que ocultar, porque el acreedor, que es un grupo criminal, tiene que ocultar el autor, que es el mismo, y malos hechos. Entonces, la única manera de que hay una contradicción, si yo quiero extorsionar a una persona con deuda falsa, tengo que tener algún dato que yo pueda ponerme en contacto con el extorsionado. Es decir, el extorsionador tiene que facilitar en la propia documentación que aporta algo que me dé una información de que el demandante, que es un grupo criminal, está extorsionando a la persona. Entonces lo que hacen es que van a poner en la documentación que va a ser aportada en el juzgado que el acreedor está detrás de un teléfono y faz el acreedor, y eso va para el juzgado. El letrado de la administración, cuando tiene la documentación para que le presenta la parte demandada y sus parte actora, sus abogados y el letrado, pues escriben el escrito y aportan la documentación. Y entonces el abogado de la parte actora tiene que ver que la documentación cumple con las normas de la red de blanqueo de capitales española y europea. Y eso es que tiene que estar identificado la dirección de su cliente, es decir, del acreedor. Es decir, el abogado tiene que saber quién es su cliente y dónde está. Y entonces, para que no haya una contradicción de todo esto, pues el letrado de la administración que inicia el escrito
es decir, inicia el procedimiento ordinario basado en el escrito que aporta el abogado y procurador de la parte actora, ve que, ostras, pero es que aquí no aparece la dirección del acreedor. Y entonces el letrado de la administración participa y colabora con estos grupos criminales porque ya está de acuerdo. Porque para que el letrado de la administración diga es que a mí me han engañado, mentira, porque en el escrito de la documentación que te aporta la parte demandante no hay ninguna dirección, y entonces tú cómo permites iniciar un escrito donde no aparece la dirección del acreedor. Entonces se va a alegar, bueno, es que hay un artículo por ahí en el Código Penal que se llama auxilio complementario al delito. Auxilio complementario al delito, que es decir, que yo colaboro, pero como yo colaboro con estos grupos criminales, supuestamente yo no saco beneficio. He colaborado por una negligencia, etcétera, etcétera, pero he logrado que el grupo criminal, con una realmente desprecio hacia el sistema judicial que yo como letrado de la administración estoy haciendo, porque estoy permitiendo que un contestador IFAS sea el acreedor, entonces el letrado de la administración no tiene ninguna excusa, porque cualquier persona entra al Consejo General del Poder Judicial y tú te bajas por internet prácticamente una guía sobre el procedimiento monitorio que lo tiene el Consejo General del Poder Judicial, y en una de sus páginas prácticamente dicen que realmente tienes que identificar la dirección de las dos partes, del acreedor y del deudor por supuesto, porque si tú tienes que notificar al deudor para que se presente en el juzgado, tienes que saber su dirección, y del acreedor de lo mismo. Los abogados de la parte actora tienen que saber dónde está su acreedor, porque es la persona que controla toda la documentación de la deuda que estás reclamando. Visto esto, el Estado de la Administración colabora porque sabe muy bien que tiene que colaborar por los intereses que hay detrás de este grupo criminal. Entonces ya tenemos todo planificado, es decir, la trazabilidad. Los abogados de la parte actora que van a cobrar una deuda que los mismos abogados sí saben dónde están, pero en la documentación no aparece la identidad o el domicilio, mejor dicho, el domicilio de la parte acreedora. El Estado de la Administración lo sabe y colabora. Entonces, al fin y al cabo, lo que va a hacer es que va a introducir en el circuito legal la actividad criminal de blanqueo de capitales, porque en su sentencia o cuando termine el procedimiento con el pago de la deuda van a ingresar costas más la deuda más los intereses de mora. Entonces este grupo criminal, cualquier abogado en su sano juicio de la parte actora, no se va a estar implicado por unas costas prácticamente muy bajas al importe de lo que están blanqueando. Realmente no les compensa, pero sí les compensa mientras ellos sean parte activa del grupo criminal. Es decir, para blanquear dinero siempre hace falta la habilidad de abogados y letrados, y ellos mismos son los promotores de la acción criminal. Para explicar esto, entonces la gente se pone a pensar, bueno, pero vamos a ver qué tipo de deudas que tú no sepas dónde está tu acreedor. Es imposible, porque si tú es una deuda de consumo, pues tú vas al banco, es una deuda de consumo, tú compras un vehículo, compras una casa, compras una vivienda, lo que sea, pues tú sabes dónde está tu acreedor, que es la entidad financiera, es la única deuda que puede haber. Y entonces dices, no, hay otro tipo de deuda que se llaman las deudas perpetuas, es decir, una deuda que estás atado de por vida. Y esto se explica de la siguiente manera: tú estás en tu casa, y en tu casa, me refiero a casa, vivienda, tú te gestionas y te controlas todos tus gastos. Pero una cosa muy distinta es cuando tú vives en un edificio. Cuando tú vives en un edificio, hay elementos comunes, porque tú no eres el dueño de todo el edificio, eres copropietario de la parte de un edificio. Y puede ser que tú seas dueño de una plaza, de un garaje, dueño de un bajo comercial o dueño de un piso. En este caso, el extorsionado no va a ser el piso, va a ser un bajo comercial. Y eso está fundamentado en lo siguiente: quien va a presentar la reclamación de la deuda es una comunidad de propietarios. Esta comunidad de propietarios le entrega las cuentas a un grupo criminal. Entonces el grupo criminal dice, oye, yo tengo que gestionarte tu comunidad con fines criminales. Y además es una actividad multidelitiva, porque tu comunidad, tu CIF de la comunidad, sirve para muchas actividades criminales, porque la agencia tributaria no fiscaliza a las comunidades de propietarios. Entonces los vecinos dicen, vale, muy bien, yo te voy a entregar las cuentas de la comunidad para que hagas actividades criminales, pero ¿qué obtengo yo como copropietario de un piso? Entregarte y hacer de mula, me tienes que dar algo a cambio. Entonces este grupo criminal saca cuentas y no le va a compensar.
Entonces vamos a hablar más tarde de cuál es el beneficio de las mulas. Vamos a ver que ya el grupo criminal, que está patrocinado por abogados, captan la comunidad y le dicen a los propietarios del edificio, el propietario de los pisos: bueno, vamos a pactar lo siguiente: si yo voy a cometer delitos penales, fraude, estafa, blanqueo de capitales, yo no tengo que estar localizable como administrador. Pero sí, todo el mundo sabe que realmente la deuda la genera un bien, un edificio que está localizable, porque realmente la división horizontal, el edificio es un bien inmueble, por lo tanto la dirección es realmente lógico que sea la dirección del bien inmueble que genera la deuda. Pero ustedes van a ceder la gestión a un administrador prácticamente fantasma, que nadie sepa dónde está. De esta forma va a caer una contradicción, porque, a ver, los mismos propietarios de los pisos, si van a pactar entregarle a un administrador que nadie sabe dónde está, estás entregando el control de las cuentas, de la documentación y de las cuentas bancarias. Es decir, nadie en su sano juicio le va a entregar la gestión de la cuenta bancaria a un desconocido como administrador que no sepa dónde está, porque realmente puede vaciar las cuentas y después no sabes ni a quién reclamar. La misma comunidad que hizo de mula puede ser engañada. Entonces aquí hay otro problema. Puede haber un poco de desconfianza por las mulas. Dice: oye, yo te entrego las cuentas bancarias, la gestión, y tú me dices que es para blanquear. Yo hago de mula, pero ¿qué saco yo? A ver si me estás engañando. Ya al año vacía las cuentas y desapareces y me quedo yo sin nada. ¿Qué me das tú a cambio? Como dije antes, vamos a hablar más tarde. No sé, cómo son abogados, ellos tienen su despacho de abogados normal, y entonces ellos lo que hacen es que crean una empresa pantalla. Es decir, cogen una ama de casa que está en una ciudad donde están ellos operando y crean una sociedad mercantil, y esta señora, que es ama de casa, con su hija o familia, le ponen de titulares de la actividad como administradores solidarios. Es un piso de vivienda habitual. Por lo tanto, es un piso. Cuando tú vas a presentarte, no encuentras el piso, porque cuando ellos dan de alta la empresa, vas a notaría, una sociedad limitada o cualquier sociedad, tú pones la escritura, el nombre mercantil, vas al CIF, pero nunca pones la dirección donde vas a ejercer la actividad en notaría. Después tú vas a la agencia tributaria y vas a complementar el modelo 036 con las escrituras de la sociedad, para que la agencia tributaria te dé el número fiscal de esa sociedad mercantil. Y entonces tú cubres el modelo 036 y tú pones la dirección del edificio, pero no pones el piso. De esa manera la agencia tributaria no te exige ninguna documentación que demuestres la razón de por qué tú vas a ejercer en ese bien. Por lo tanto, quiere decir que la agencia tributaria se basa, o prácticamente considera válido, lo que tú digas sin demostrar nada. Entonces ya tienes la empresa pantalla, que es realmente un piso de vivienda habitual. Cuando te presentas en ese edificio que aparece en el modelo 036 de la agencia tributaria, dice que solamente es un número del edificio, pero no saben en qué piso están ejerciendo. Por lo tanto, este grupo criminal sabe muy bien que esa empresa pantalla, que aparece en las actas con un número de teléfono, es quien gestiona todo. Pero realmente no es ese número de teléfono, sino que es otro despacho de abogados que están en su propio despacho de abogados controlando todo, y ellos simplemente lo que hacen es que ponen un contestador IFAS en esa vivienda habitual, y entonces contestan las llamadas, dejan los mensajes, y la persona que vive en ese piso pues lo que hace es que escucha los mensajes y llama a este grupo criminal a su despacho de abogados, que están en otra dirección. Y toda la documentación y deuda falsa lo van guardando los de despacho de abogados en su lugar de trabajo, y otro sitio es la empresa pantalla. Entonces quedamos lo siguiente: cuando ellos van reclamando por vía judicial, las actas que van aportando en los juzgados aparecen: señores, estamos en tal empresa, estamos en tal teléfono, pero ese teléfono, esa empresa, corresponden a un piso de vivienda habitual que nadie sabe dónde está. Vamos muy bien. Entonces hay sentencias, hay incluso procedimientos monitorios donde ingresan el importe de la deuda, los intereses, más las costas de los letrados intervinientes. Claro, los letrados intervinientes tienen que saber que están blanqueando dinero, pero los mismos letrados, abogados de la parte actuaria, dicen: no te preocupes, porque toda la documentación falsa de la que tú eres colaborador como abogado blanqueador, que estás cobrando la deuda, no está donde tú piensas que está. Es decir, tu delito penal va a estar bien guardado, igual que para los estados de la administración. No te preocupes, que tu delito penal, que eres consciente que lo estás haciendo, también está bien salvaguardado. Es decir, está en una dirección falsa que ahí no hay nada.
que lo tengo en un despacho de abogados controlando todo y que nadie se va a imaginar que está en ese despacho de abogados, porque lo primero que van a llegar es una información a la dirección de una vivienda habitual de una señora mayor que está con su hija o su marido viviendo ahí, y ahí no hay nada. Vale, entonces, ¿cuál es el negocio millonario? Pues el negocio millonario está de que los abogados después participan, cobran costas y después los intereses de demora. Entonces los intereses de demora, vamos a volver a la cuenta judicial cuando termina el procedimiento ordinario, donde el extorsionado o el demandado ingresa la deuda, las costas y los intereses de demora que están exigiendo y reclamando la parte actora. Entonces este grupo de abogados en su despacho, cuando ingresan estas tres partidas, estos tres elementos, el procurador retira de la cuenta judicial el procurador de la parte actora y lo ingresa en la cuenta de la comunidad de propietarios. Esta comunidad de propietarios está controlada en el despacho de abogados tranquilamente y no en la dirección falsa que aparece en las actas. Entonces ellos se van a quedar con los intereses de la reclamación, es decir, cobran las costas y cobran los intereses de demora. Se quedan con las costas más los intereses de demora de su cliente. Como ellos han pactado con las mulas, que son los propietarios de los pisos que van a gestionar en un lugar oculto, entonces resulta que ellos tienen que ocultar los procedimientos monitorios ordinarios en las actas. Tienen que ocultarlo como que si nunca hubiese existido. Porque si yo en las actas de la comunidad escribo los procedimientos monitorios, los identifico, puedo llegar a los juzgados y puedo llegar a toda la trazabilidad de la actividad criminal. Entonces patan de decir, no, todos los procedimientos monitorios los voy a ocultar. ¿Y cómo los oculto? Entonces el despacho de abogados se queda con el dinero de los intereses, porque si yo oculto los monitorios y nunca han existido, tampoco ha existido los intereses. O sea, los intereses que declaman los juzgados se los queda este despacho de abogados. Y así vamos viendo la actividad multidelictiva. Entonces ahora vamos viendo qué gana el copropietario con que le entregue a las mulas, que son despachos de abogados. ¿Qué ganan? Porque realmente tienen mucho que perder. Entonces te pones a pensar, bueno, a ver, ¿cuántos propietarios pueden ser de un edificio, propietarios de pisos? Vamos a poner un ejemplo, 40. De esos 40, 2 o 3 son listos. Entonces eso van a ser las mulas. Después se va creando, como dije, que hay una actividad multidelictiva, es decir, a lo mejor el presidente de la comunidad y el secretario, que son los propietarios de los pisos, siempre dan la cara en las actas, ponen secretario y presidente. Y el administrador, que son abogados, debería identificarse como secretario. Entonces, realmente, el secretario asume la identidad, un propietario de un piso, para no mostrar en las actas el nombre y el apellido de la persona, porque el secretario tiene que ser una persona física, aunque sea jurídica la mencionas. Entonces tú no puedes poner el nombre como secretario de la falsa empresa que está gestionando, que sería la empresa pantalla, y vas a poner el nombre completo de la empresa. Entonces ya vas a demostrar en las actas que esa empresa fantasma, que es un piso donde vive una señora con su marido y su hija, entonces es quien está gestionando y es falso. Entonces los que están implicados son los que siempre forman la junta de gobierno o la junta de gobierno de la comunidad, secretario y presidente. Los demás propietarios de los pisos son gente que a lo mejor no saben nada y dicen, venga, a probar, no leen ni las actas, y otros que son listos, sí. Pero claro, la duda tiene que plantearse, que si llevas 10, 15, 20 años en este plan, este edificio, dirá, bueno, algún día tendré algún problema, una duda, y yo voy a ver dónde está mi administrador, porque yo tengo una duda de lo que sea, una duda, cualquier duda, y yo veo en las actas que digo, bueno, vamos a ver, pero si aparece aquí que no tiene ninguna dirección, ¿cómo voy a contactar con mi administrador de finca si no sé dónde está la dirección? Eso lo puede plantear la duda de un propietario. O de otra manera, es decir, este administrador de fincas mandan todas las cartas certificadas con acuse de recibo. Entonces un propietario de un piso se va de vacaciones o lo que sea y de repente tiene la boleta de la notificación del certificado de la oficina de correos porque estabas ausente. El propietario del piso la retira, ¿verdad? Entonces dice, ostras, ya pasaron los 20 o 30 días que me obliga
a la oficina de correos tenerlo y se lo ha devuelto al administrador. Entonces el propietario de un piso, no tengo el acta, no tengo la convocatoria, se lo voy a pedir al administrador o no, se lo voy a pedir al presidente o al secretario porque es un propietario de un piso. Yo toco, toc, 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 que soy un propietario de un piso y digo, oye, ¿me puedes dar la acta que fue devuelta, que no la pude recibir porque fue devuelta por la oficina de correos? Dice, no, no, no. Es que resulta que sabes muy bien que se lo lleva un administrador. A ver, si yo soy propietario de un piso, dime dónde está el administrador, pero tú tienes que saberlo igual que yo, en ningún lado. Entonces, quiere decir que ahí todos son conscientes de lo que están haciendo. Ahora vamos con el tema de las mulas. Los grupos criminales pagan a las mulas. Nunca las mulas pagan a los grupos criminales. Eso es de género estúpido. Un ejemplo, narcotráfico, los narcomulas. Los narcos pagan a las mulas, no es que las mulas vayan a pagar a los narcos. Entonces aquí empieza a establecer un poco de duda. Hay que leerse la ley de propiedad horizontal y dicen que los propietarios de los pisos responden con todo el patrimonio, es decir, el edificio o con el CIF, para pagar las deudas a terceros. Es decir, si tú haces una obra y no tienes fondos, pues vas a responder con el patrimonio de todos los pisos. No es que van a decir que no pago porque no tengo dinero. Entonces, un propietario de un piso que ponga en riesgo su bien para entregarle la gestión a un grupo de abogados que nadie sabe dónde están, por supuesto que ellos sí, pero para cometer actividades multidelictivas con nuestro CIF. Le estamos dando nuestro número de cuenta, nuestro CIF, para delinquir. ¿Y qué saco yo? Entonces ahí viene el negocio. Resulta que quien entrega las cuentas son funcionarios del Estado. Asimismo, funcionarios del Estado, de empleados públicos. Es decir, por ejemplo, yo soy médico de cabecera y no tengo plaza, entonces yo hago una convocatoria, cuando sale la convocatoria yo me presento, entonces yo entrego las actas a cambio de que me nombren funcionario médico de cabecera. Entonces resulta que yo entrego las actas, la convocatoria, entrego el CIF como mulas a cambio de que tú me nombres funcionario del Estado. Ahí está la respuesta. ¿Quién le paga al funcionario del Estado al médico de cabecera? El Estado. ¿Quién le paga a los letrados de administración que colaboran con este grupo criminal? El Estado. ¿Quién le paga a los magistrados que dictan las sentencias que ven que toda la documentación es falsa? El Estado. De esta manera, cuando dictan sentencias, ¿quién van a comprar los bienes cuando realmente no puedan pagar las fincas acreedoras? Empresas promotoras inmobiliarias. ¿Y quién las compra? Pues los familiares, los políticos que tienen montadas pequeñas empresas, y ya toda la trazabilidad es que para que un magistrado que cobra del Estado pueda dictar una sentencia con documentación falsa en su pleno conocimiento, se lo tiene que poner el estrado de la administración, que es quien le lleva toda la agenda judicial y le pone documentación falsa. Los dos saben que la documentación es falsa, pero a su vez quien le entrega el CIF para que toda la documentación falsa sea aportada en el juzgado es un copropietario que le han dado un puesto como funcionario público a cambio de hacer de mula. Por eso es que realmente él entrega el CIF de la comunidad, es decir, las cuentas de la comunidad. Ahora, la otra gran pregunta. ¿Un médico de cabecera le compensa entregar su propiedad como garantía para conseguir un puesto de trabajo si a lo mejor su piso puede valer, un ejemplo, 180.000 euros? Si vale 180.000 euros o 190.000 euros y yo para ganar 1.600, 1.500 por un empleo público, eso no lo amortizo. Si en caso yo respondo con mi propiedad. Y vamos a ver, a lo mejor, o quizás el empleado público o el funcionario o el médico de cabecera, en este ejemplo, que entregó las cuentas de la comunidad, no es propietario del bien, a lo mejor es inquilino.